Entre los restos humeantes de un C-130 Hot Super Hércules de las Fuerzas Especiales Night Stalker, las fuerzas iraníes acaban de encontrar algo que ningún servicio de inteligencia enemigo había conseguido capturar en décadas de competencia tecnológica con Occidente. No era armamento convencional, no eran documentos clasificados, era algo incomparablemente más valioso que todo eso junto. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender qué es exactamente el sistema Némesis, por qué su captura representa uno de los golpes tecnológicos más serios que ha sufrido Estados Unidos en años recientes, cómo llegó a manos iraníes por culpa de un descuido difícil de justificar ante cualquier análisis serio y por qué las consecuencias de este momento no se medirán en semanas, sino en décadas de reconfiguración estratégica. Empecemos por entender exactamente qué es lo que Irán tiene ahora sobre la mesa de sus ingenieros, porque el nombre suena técnico, pero las consecuencias son perfectamente concretas y se traducen en vidas humanas y en ventajas militares que se construyen o se pierden con decisiones que nadie anuncia en titulares. El sistema Némesis, designación técnica AN-AAQ-24, es un sistema de contramedidas láser diseñado específicamente para proteger aeronaves contra misiles de guía infrarroja. No es un arma ofensiva, es un escudo invisible de alta tecnología, un sistema que hasta este momento era completamente inaccesible para los adversarios de Estados Unidos en condiciones que permitieran un análisis técnico profundo. Eso cambió, y las implicaciones de ese cambio se extenderán mucho más allá de este conflicto y de esta región del mundo. Imagina esto: un helicóptero de fuerzas especiales vuela a baja altitud sobre terreno completamente hostil en la oscuridad de la madrugada. Alguien en tierra detecta la firma térmica del motor y apunta un lanzador portátil moderno. Dispara. El misil sale buscando el calor del rotor con toda su precisión electrónica. En ese preciso instante, el sistema Némesis detecta el lanzamiento en tiempo real, calcula la trayectoria del proyectil en fracciones de segundo que ningún piloto podría procesar manualmente, apunta su láser infrarrojo de alta potencia directamente al sistema buscador del misil y rompe el enlace de guía. El misil pierde el blanco. Se desvía. Cae inerte. El helicóptero sigue su camino como si nada hubiera ocurrido. Todo eso sucede antes de que el piloto tenga tiempo de reaccionar conscientemente a lo que vio en pantalla. Esa es la diferencia fundamental entre el Némesis y las bengalas convencionales que llevan décadas en uso. Las flares engañan misiles de generaciones anteriores. El Némesis desactiva misiles modernos, los mismos contra los que los sistemas más viejos resultan prácticamente inútiles en un escenario real. Pero hay un detalle técnico crítico que define con exactitud qué se perdió y en qué magnitud real. El sistema Némesis no puede instalarse en cualquier tipo de aeronave. Requiere una demanda energética tan elevada que solo funciona de manera óptima en plataformas grandes y potentes como el C-130 Hércules. En casos operativos especiales, unidades de fuerzas especiales y los Night Stalkers instalan versiones derivadas del sistema en aeronaves medianas como el Black Hawk o el Chinook, precisamente porque esos helicópteros operan en los entornos más peligrosos del mundo. Y aquí viene el dato más revelador de toda esta historia. El Servicio Secreto de los Estados Unidos instala versiones del sistema Némesis en las aeronaves oficiales del gobierno, incluyendo el Air Force One, el avión que transporta al presidente de la nación más poderosa del mundo. Está protegido por la misma tecnología que Irán acaba de capturar y que sus aliados ya se preparan para analizar componente por componente. ¿Cómo llegó un sistema de esa sensibilidad estratégica a manos iraníes? La operación de rescate del piloto Ryan fue presentada ante la prensa internacional como una misión audaz que demostró el alcance de las fuerzas especiales estadounidenses en territorio hostil. Buena narrativa para los medios dispuestos a replicarla sin cuestionar las incoherencias. Pero para efectos operativos reales, fue un desastre de primera magnitud. Los estadounidenses abandonaron Irán a toda prisa bajo condiciones de emergencia, dejando atrás 2 aviones C-130J Super Hércules y 4 helicópteros Little Bird. Toneladas de equipamiento de última generación abandonadas en suelo enemigo, sin que se ejecutaran los protocolos básicos de destrucción de equipos sensibles que exige cualquier manual de operaciones especiales en escenario adverso. Y entre todas esas toneladas de chatarra,
los iraníes encontraron la pieza que cambia el tablero. Al menos un sistema Némesis AN-A-AQ-24 fue recuperado relativamente intacto en cuanto a su arquitectura electrónica interna, no destrozado por el impacto, no quemado antes de la retirada por las propias fuerzas. Intacto, funcional en sus componentes clave, apto para estudio sistemático y para ingeniería inversa profunda. Esa diferencia entre un sistema inutilizado deliberadamente y uno que puede desmontarse componente por componente es exactamente lo que convierte este episodio en un punto de inflexión estratégico con consecuencias que van mucho más allá de Irán. Porque estudiar cómo funciona algo es cualitativamente distinto a saber que ese algo existe. Los iraníes ahora pueden desarmarlo por completo, analizar la arquitectura interna de su cadena de detección y respuesta, entender la lógica de sus algoritmos de cálculo de trayectorias, identificar las frecuencias del láser, medir los tiempos de reacción del sistema, y construir contramedidas específicas diseñadas para superarlo o confundirlo. Eso no es una posibilidad teórica que puede descartarse con optimismo. Es un proceso que ya tiene los materiales para comenzar y la motivación para no detenerse. ¿Y qué ocurre cuando esas contramedidas existen, se perfeccionan y comienzan a distribuirse entre los adversarios más capaces? La respuesta es concreta y sin eufemismos. Si el sistema Némesis puede ser anulado o engañado de manera reproducible, los helicópteros de las Fuerzas Especiales estadounidenses se vuelven significativamente más vulnerables en cualquier escenario de operaciones donde dependan de volar a baja altitud sobre zonas con presencia de misiles portátiles modernos. Los que rescatan pilotos derribados como el piloto Ryan, los que insertan equipos de operaciones especiales en territorio hostil antes del amanecer, los que evacúan heridos bajo fuego activo. Todos ellos perderían parte sustancial de la protección que hasta hoy los hace capaces de operar en entornos donde los misiles Igla o Verba son una amenaza constante y las aeronaves de transporte tipo C-130 que mueven tropas, equipos y materiales en misiones nocturnas también quedarían con ventanas de vulnerabilidad que antes no existían en ningún cálculo de riesgo operativo serio. Pero el problema no se queda dentro de las fronteras iraníes. Y aquí es donde el escenario escala a una dimensión estratégica completamente diferente. Todo indica que el sistema capturado no permanecerá en Teherán para uso exclusivo del programa de defensa iraní. Rusia y China tienen el interés estratégico, la capacidad técnica altamente desarrollada y los mecanismos históricos de transferencia tecnológica con Irán que harían absurdo pensar que Moscú y Pekín no van a obtener acceso a esa pieza de manera prioritaria. Para Moscú, descifrar el Némesis significaría poder optimizar los sistemas de guía infrarroja de sus propios misiles, especialmente aquellos diseñados para resistir las contramedidas occidentales actuales en conflictos de alta intensidad. Para Pekín las implicaciones son igualmente profundas y urgentes en cualquier escenario de conflicto sobre Taiwán, donde la superioridad aérea de Estados Unidos depende en parte de que sus plataformas de transporte y apoyo puedan operar con niveles aceptables de seguridad frente a amenazas de misiles convencionales. Las consecuencias se extienden aún más lejos en el espectro de amenazas posibles. Si las mejoras derivadas del estudio del Némesis alcanzan a los misiles de infrarrojos que utiliza la aviación táctica de Rusia y China, entonces las aeronaves de mayor valor político y simbólico de Estados Unidos también entran en una categoría de riesgo que hoy formalmente no tienen. No es especulación catastrofista ni exageración sensacionalista. Es la cadena lógica e inevitable de consecuencias de que un sistema diseñado para proteger lo más valioso esté ahora siendo analizado con recursos ilimitados y motivación estratégica real en laboratorios de países que llevan décadas buscando exactamente esta oportunidad. Y hay algo más que hace este episodio particularmente difícil de minimizar desde cualquier perspectiva honesta y rigurosa. El sistema Némesis capturado no es el único elemento de tecnología occidental avanzada que ha caído en manos iraníes durante este conflicto. Se suma a una lista creciente de piezas recuperadas de las formas más inesperadas, producto de descuidos acumulados en operaciones donde el exceso de confianza fue reemplazando gradualmente a la precaución básica que debería ser innegociable.
Irán resultó ser un adversario tecnológicamente mucho más capaz y metódico de lo que Washington estaba dispuesto a reconocer en ningún análisis oficial antes de que los hechos lo demostraran de manera brutal y plenamente documentada. La pregunta que queda suspendida en el aire después de todo esto es cómo fue posible que algo así ocurriera con un sistema de esa criticidad. Y la respuesta, por más que incomode en los pasillos del Pentágono, apunta directamente al exceso de confianza acumulado. Estados Unidos construyó durante décadas una narrativa de superioridad tecnológica tan dominante e incuestionable que sus propias operaciones comenzaron a ejecutarse con márgenes de imprudencia difíciles de justificar ante cualquier revisión posterior seria. No activar los protocolos de destrucción de equipos de esa sensibilidad antes de una retirada de emergencia no es un error menor de procedimiento burocrático. Es el tipo de omisión que redefine vulnerabilidades estratégicas en conflictos que todavía no han comenzado, pero que ya se están preparando meticulosamente en laboratorios de 3 países distintos con capacidades técnicas de primer nivel mundial. El sistema Némesis, que hoy descansa en algún laboratorio iraní, fue creado para mantener vivos a los soldados más capaces que tienen las fuerzas especiales de la nación más poderosa del mundo, para proteger al líder que viaja en el avión presidencial, para garantizar que los helicópteros que despegan en la oscuridad lleguen a donde deben llegar y regresen. Todo eso tiene ahora una vulnerabilidad potencial que hace 6 meses no existía en ningún escenario. Eso no se resuelve con un comunicado de prensa bien redactado ni con declaraciones de confianza institucional. Se resuelve con urgencia real, con inversión acelerada en la siguiente generación de sistemas de protección y con la admisión honesta y sin rodeos de que el adversario iraní era tecnológicamente más peligroso de lo que el Pentágono estaba dispuesto a admitir antes de que los hechos lo escribieran en los registros de esta guerra con letras que ya no pueden borrarse. Existe además una dimensión que pocas veces se menciona en el análisis inmediato de estos eventos, pero que resulta igualmente importante para entender el alcance real de esta pérdida. El sistema Némesis no es una tecnología aislada, es parte de un ecosistema de protección integrado que funciona de manera coordinada con otros sistemas de alerta y contramedida en las aeronaves donde se instala. Entender cómo el Némesis detecta y procesa una amenaza, cómo comunica esa información a los sistemas de vuelo y cómo ejecuta su respuesta en tiempo real, le da a cualquier ingeniero adversario un mapa de la arquitectura de pensamiento detrás del diseño de protección aérea estadounidense. No solo aprenden qué hace el Némesis, aprenden cómo piensan los ingenieros que lo diseñaron. Y eso, en términos de ventaja estratégica, vale tanto o más que el sistema mismo, porque ese conocimiento puede aplicarse para anticipar la lógica de los sistemas que vengan después, antes de que sean desplegados en el campo, antes de que se conviertan en la nueva ventaja tecnológica que se supone que debería sorprender al adversario en el momento más crítico. La carrera tecnológica entre potencias nunca se detiene, pero sí cambia de ritmo y de dirección cuando uno de los jugadores obtiene un acceso inesperado a la tecnología del otro. Lo que ocurrió entre los restos de ese C-130J no fue solo la captura de un equipo electrónico de alto valor estratégico, fue la apertura de un laboratorio involuntario, financiado inadvertidamente por el mismo país que más tiene que perder de sus resultados, con un plazo de entrega que nadie en Washington pudo fijar ni controlar.